Siempre me ha llamado la atención cómo el lenguaje influye en la forma de comportarnos. Cada palabra que utilizamos, la jerga de un oficio determinado, impacta directamente en los comportamientos que tienen las personas que se dedican a ese oficio o que al menos están relacionadas con el mismo. En el caso del arte flamenco hablamos de una jerga súper extensa, muy específica y muy necesaria para que todos podamos entender de lo que estamos hablando. Y por eso hoy vamos a desgranar algunas de las palabras más significativas del arte flamenco. Dentro vídeo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la segunda parte del vídeo de la semana pasada. ¿De qué trató el vídeo de la semana pasada? Que te lo dejo sugerido por aquí por si no lo has visto. De jerga flamenca, de conceptos básicos del arte flamenco para poder entender un poquito mejor, pues bueno, cuál es la base, ya no solo de lo que quiere decir una palabra, sino del trasfondo que conlleva y poder entenderlo de forma interna. Pues bien, el vídeo de hoy, que es la segunda parte, como ya he dicho, es acerca de baile flamenco. Son conceptos pero ya específicos de la modalidad de baile. ¿Se te despierta esa curiosidad por conocer un poquito más acerca de baile flamenco? Pues nada, quédate conmigo que comenzamos. Pues bien, he querido continuar la saga de estos vídeos porque es cierto que muchas veces tenemos esa duda de si nos apuntamos a baile, si no nos apuntamos o estamos recién empezando, porque bueno, al final el flamenco es complicado y da bastante respeto y un poco de miedo, la verdad, las cosas como son. Entonces, a veces el no entender, la falta de información alimenta mucho más esos miedos. Sin embargo, cuando comenzamos a entender al menos aspectos básicos, ya empezamos a sentir que estamos en un terreno conocido y eso nos va aliviando esa carga de inseguridad. Yo recuerdo que con 13 años, cuando comencé en el flamenco, me pasó algo parecido. ¿Por qué? Porque yo venía de un mundo diferente, que era del ballet y de la gimnasia rítmica. Sí, conocía muchos conceptos de danza, pero no específicos de flamenco, y tampoco venía de una familia de flamencos, la verdad. Mi padre sí, quizá un poco más aficionado, tenía algunos discos de cante, pero no era tan aficionado como para transmitirme lo que había debajo de esos conceptos, o tampoco conocía, ¿no? Entonces, pues ya gracias a mis profesores, mis profesoras, a mis compañeros y sobre todo a mí misma, porque me interesé un montón por el cante, por la guitarra, y me aficioné, realmente me aficioné, y fue esa afición sobre todo al cante lo que me hizo seguir queriendo bailar y seguir aprendiendo mucho de flamenco y lo que me queda. Así que dicho todo esto, comenzamos con el primer concepto. Vamos a hablar de qué es un palo flamenco. Muchas personas piensan que el flamenco son canciones y realmente el concepto canción como tal no existe en el flamenco. Otra cosa es que un artista grabe un disco y bueno, ya ponga ese palo en concepto de canción, pero no, realmente en el flamenco tradicional hablamos de palos, que son los diferentes estilos, como en el vídeo anterior cuando mostraba el arbolito de los diferentes cantes, pues cada cante es un palo distinto y tiene sus características propias, tanto de ritmo, de compás, de aire y de las letras por las que está compuesto, que esa es otra. Cada palo, cada cante se va dividiendo en diferentes letras, de manera que tú, por ejemplo, vas a hacer un baile, por ejemplo, por taranto, y tú le dices al cantao, pues mira, yo quiero bailar 2 letras, entonces él te va a echar 2 letras, que es como la unidad de cante, por así decirlo, dentro de cada palo. Cada palo tiene sus letras características que hablan de la temática específica de ese estilo determinado. El segundo concepto del que quiero hablar es la salida tanto de la guitarra, la salida del cante y la salida del baile. Este concepto me parece bastante fundamental porque si hablamos de hacer un baile tradicional de flamenco, lo natural es que primero el cantador saque la voz, se temple a través de lo que se llaman ayeos, que también le sirven para ajustar el tono con la guitarra, hace su entrada típica de cante característica de cada palo y luego entraría el guitarrista con una falseta, que luego hablaremos de ese concepto. Y ya después entramos a bailar, ya con esa tónica creada característica del palo que vamos a mostrar entre todos. Y esta estructura tiene su razón de ser, que está en los orígenes del flamenco. El flamenco nace realmente en el cante, que viene de, bueno, de esa ganas de sacar fuera un lamento que nos está inquietando por dentro, y ya luego, para acompañar esos lamentos, esos quejíos que se fueron convirtiendo en los diferentes cantes, se añadieron los nudillos en la mesa, o bueno, los yunques, la herrería, las herramientas de las que se disponía. Ya después aparece la guitarra como instrumento fundamental de acompañamiento al cante flamenco. Y ya en torno a toda esa música se va construyendo el baile flamenco
con la nutrición de diferentes disciplinas. Por eso ese es el orden natural y por eso cuando estamos bailando de forma tradicional suele ser así. Por supuesto luego se pueden hacer millones de montajes, pero bueno, si hablamos de algo tradicional y así como para mantener la esencia, ese es el orden que se suele seguir para que cada artista haga su presentación. El tercer concepto que se utiliza muchísimo es la llamada. Una llamada no es más que una serie de pasos específicos que se utilizan como código. ¿Como código para qué? Para indicarle al cantador que en cuanto acabemos esa llamada lo que queremos es que arranque a cantar con otra letra. Cada palo tiene unas llamadas características, luego se van complicando según los pasos que les vaya añadiendo, pero es un código que los músicos ya conocen. Igual que hay llamadas de la guitarra cuando acompañan al cante, entonces conociendo todos esos códigos que son universales en el flamenco, podemos entendernos y llevar un baile a buen puerto para no ir como una pelea a perros, sino que nos podamos organizar y saber pedir lo que queremos y cuándo lo queremos. Un inciso, si quieres seguir aprendiendo acerca de baile flamenco, tienes un enlace en la cajita de descripción en el que te entrego un vídeo gratuito explicándote cuál es la alineación corporal para bailar perfectamente, equilibrando tu salud emocional, física y mental, y además tienes el curso completo de sevillana en este canal de YouTube. Continuamos. El cuarto concepto es la palabra marcaje. ¿Y qué es marcar? ¿Qué es un marcaje? Es una secuencia de movimientos que implica todo nuestro cuerpo, es decir, tanto la parte de arriba con los braceos como la parte de abajo con nuestras piernas. Puede ser desplazado o no y sirve para poder ir marcando el ritmo mientras el cantador está cantando su letra. Por tanto, son movimientos en los que no se abusa de la percusión de pies para dar espacio al que el cantador pueda expresarse con total libertad. A nosotros nos dé tiempo a escuchar ese cante, a nutrirnos, a poder sentirlo para luego ir directo al remate, que es el siguiente concepto del que voy a hablar. Porque imagínate que, por ejemplo, está el compañero ahí echando una letra súper bonita, con un montón de sensibilidad y de repente empezamos nosotros ahí, pa, 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 pues como que no estaríamos en sintonía, ¿no? Entonces los marcajes nos permiten escuchar y darle contraste a nuestro baile, que no todo sea súper estridente, sino que haya un poquito arriba, un poquito abajo y todo, cada uno con su poquito de arte, buscándose su cuerpo y sus maneras. Pues como he dicho, el siguiente concepto es el remate. El remate es una secuencia muy rítmica de movimientos con una alta proporción de percusión de pies que nos sirve para concluir un bloque determinado de cante. Si por ejemplo la letra de un cantador dura esto, durante todo este tiempo a lo mejor estamos marcando y ya en la última parte de la letra utilizamos este tipo de pasos más percusivos para aumentar la intensidad y concluir con el cante en el punto álgido todos juntos, y así se puede engrandecer todo como mucho más. Es muy productivo para el arte en general, tanto para el cante como para el baile, ahí con el acompañamiento fuerte de la guitarra. ¿Qué pasa? Que muchas veces también es posible esperar a que termine la letra del todo y hacer el remate después de la letra, que también queda muy bien. Ya depende, bueno, pues de qué letra, de los inspirados que estemos, de cómo salgan las cosas de forma espontánea y de qué conocimiento tengamos de las letras. Porque a veces te están echando una letra que no has escuchado en tu vida, entonces va a ser mucho más difícil que intuyas dónde está la última parte para recoger ese cante rematando con el compañero. En fin, todo esto va variando según las necesidades, las circunstancias y la inspiración que tengamos todos en ese momento. En sexto lugar vamos a hablar de lo que es una escobilla. Una escobilla es un bloque de pies que por sí sola tiene un sentido musical propio, es decir, tiene un principio, el medio y luego una conclusión final. Hay muchos palos que tienen sus escobillas específicas con la melodía de la guitarra determinada y a raíz de ahí podemos ir construyendo cada uno la creación que queramos con nuestros pies. Es una parte del baile que suele ejecutarse más bien de la mitad del baile hacia el final. Pues cuando ya hemos acabado las letras que queríamos bailar, ahí se suele muchas veces meter una escobilla. En el número 7 vamos a hablar de lo que significa la palabra falseta. Una falseta es un solo de guitarra. Es una melodía como el cante, pero en vez de con el instrumento de la voz del cantado,
Pues con la guitarra del guitarrista, es decir, es donde el guitarrista puede hacer sus creaciones, sus melodías y enriquece mucho nuestro baile porque son momentos muy musicales, con gran sensibilidad, donde nosotros podemos crear mucho generalmente con nuestro cuerpo, igual que en las letras del cantador se utiliza más el cuerpo que los pies, aunque también se puede ir acompañando con los piececitos, siempre muy atentos, muy atentas de lo que esté haciendo nuestro compañero para no chafarle la melodía y poder hacer algo bonito entre todos. Generalmente después de una falseta se suele hacer un remate como los que he comentado antes, pero en vez de para cerrar el bloque de cante, para cerrar el bloque de guitarra. Y en último lugar, un concepto fundamental del baile flamenco son las patas. Una pata por tango, una pata por bulería, en fin, son pequeños trocitos de baile en los que se suele estructurar de la siguiente manera: una llamada al cante, el cantao echa su letra, le bailamos la letra y finalmente se la rematamos y nos vamos para adentro. Digo para adentro porque esto se suele hacer más en el fin de fiestas, que es el final del espectáculo, aunque al final de muchos palos se suele acabar por diferentes estilos de tango, diferentes estilos de bulería, y también se meten ahí las diferentes patas. Por eso es tan importante conocer bien los códigos, para que esos momentos que son como muy fugaces, muy de espontaneidad, puedan ir cada vez saliendo con más frescura y con más naturalidad. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero realmente que os haya servido este vídeo, que lo podáis aplicar de alguna manera, y por supuesto os invito como siempre a que os suscribáis al canal, a que le deis a me gusta, que es que de verdad me ayudáis un montón para poder seguir creando este tipo de contenido. Si queréis que hable de algo en específico, dejadlo escrito en comentarios porque me encantará leerlo y así puedo guiarme para hacer cierto contenido específico que os pueda ayudar cada vez más. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y os mando un fuerte abrazo.